Esta es una de las noticias que me encanta comentar porque no se dan muy a menudo. Y es que, pues, a los pocos que hemos estado criticando por años, a la falsa oposición, a la oposición sandinista, a los infiltrados sandinistas y a todos los camaleones, pues este domingo, o sea, ayer nos dieron la razón. Es de las pocas veces, pues, que figuras dentro de la oposición, figuras públicas se atreven a criticar frontalmente a los pseudo activistas políticos, a los pseudo líderes y a la falsa oposición que Ortega y Murillo crearon en el 2018. Porque la oposición actual que tenemos fue fruto de ese falso diálogo del 2018. Pero eso es tema aparte. Bueno, ya les dejo esas críticas que hizo el padre Uriel Vallejos, que es un sacerdote de Sébaco exiliado desde hace aproximadamente 2 años. Esta fue una misa que se dio en Costa Rica en conmemoración de los 6 años de abril del 2018. Entonces se hizo una misa en Costa Rica, llegaron varios activistas políticos de distintas partes del mundo, también todos los que están en Costa Rica. Y uno de los que, digamos, hizo la misa de los sacerdotes presentes ahí fue el padre Uriel Vallejos, que dio la homilía. Entonces les dejo parte de esa homilía y después venimos a comentarla. Si Jesús apenas tenía 12 discípulos y uno lo entregó y el otro lo negó, ¿cuántos traidores tendrá mi pobre patria Nicaragua? Y no del bando al que señalamos tradicionalmente, sino también entre esos 200 grupos que dicen luchar por ella. En sus bocas está la palabra Nicaragua todos los días, en la oración que invocan para ser escuchado, pero en sus corazones está la ambición, esa que por siglos ha ocasionado guerras, pactos. Es lamentable, es como si tuviéramos 250 tribus, cada una con su cacique y cada cacique con la mentalidad de gobernar a todos, bajo el pecado de la soberbia, imponiéndose sobre los demás. A los caciques, pues, en palabras de San Óscar Arnulfo Romero, que dijo en una homilía el año 1977, hay que combatir el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcancen a los demás. Hay que volver a encontrar la profunda verdad evangélica de que debemos servir a las mayorías pobres. Yo le agrego, servir, no servirse de la mayoría para llenar fichas de relatos o listas de asistencias que sustentan el financiamiento que reciben para sus ONGs y fundaciones que dicen haber creado para trabajar por aquellos que en la realidad no reciben absolutamente nada, ni siquiera las migajas, que tampoco por dignidad merecerían ellos. Al sufrido, al exiliado, al desterrado o desnacionalizado, al hermano nicaragüense migrante o en su patria viviendo en el temor, en la pobreza, en el desempleo. No merece ver pseudopolíticos viajando a lo largo y ancho del planeta. No merece escuchar discursos banales, porque como dice el refrán popular, entre el dicho y el hecho, mucho trecho. Y continuo, estos posteriormente señalan a la jerarquía eclesiástica, a obispos, sacerdotes, religiosos, que estamos callados, con miedo, como si fuésemos nosotros consagrados para hacer o vivir de la política. No es
No se engañen, fuimos consagrados para anunciar y denunciar la verdad. Y por el error de esa falsa oposición, tuvimos a obispos encarcelados, medios de comunicación censurados, exiliados, entre otros. No vivan del dolor ajeno y con virilidad enfrenten cara a cara el problema de hoy que estamos viviendo. Es triste saber que hay entre nosotros opositores, gente que carga sobre sí la complejidad de crímenes pasados, que son coautores de confiscaciones en la época perdida de los 80, que fueron parte del coro vociferante que irrumpió e irrespetó a San Juan Pablo II, que hoy desde el cielo interceda por nuestra patria Nicaragua, y que hoy en lugar de llorar como Pedro y pedir perdón, siguen asusando al desorden, se mueven hábilmente utilizando contexto e influencia para ejercer posiciones a su favor, para jalar agua a su propio molino, como una jauría de mastines. Se creen con el derecho de desgarrar la túnica de la pobre patria crucificada. Bueno, decirles que esto muchos veníamos diciéndolo durante años, pero lamentablemente éramos muy pocos. Pero poco a poco vamos aumentando el número de personas que estamos diciendo lo mismo que dijo el padre Uriel Vallejos. Y entonces ahora, ¿cómo le van a decir al padre Uriel Vallejos? Le van a decir infiltrado, le van a decir sandinistas solapados, le van a decir que lo están chantajeando, que le están pagando. No hay forma de que logren desprestigiar al padre Uriel Vallejos, porque él tiene toda la moral para hacer estas críticas, que aquí en este canal, por el simple hecho de ser anónimo, muchas veces pues tratan de demeritar lo que les digo, pero es justamente lo que dijo el padre Uriel Vallejos. Llegamos a un resumen de lo que dijo. Dijo que es una falsa oposición, 100% cierto. Esta oposición la crea Ortega en el 2018, porque recuerden, y es bueno siempre recordar las cosas, que la misma conferencia episcopal ha dicho muchas veces de que Ortega vetaba al que no quería en el diálogo. Es decir, la dictadura decidía quién estaba y quién no estaba en el diálogo del 2018. Entonces, la oposición surge a partir de ese diálogo. Antes del diálogo, porque habían pasado poquitos días, poquitas semanas, no había una oposición articulada, y ahí se conforma esa oposición. Entonces, todos los que estuvieron en el diálogo, que se transmitió a nivel nacional e internacional, agarraron un montón de popularidad ahí. Y es la casualidad que prácticamente el 80-85% de los que estaban en ese diálogo o eran sandinistas, o eran sandinistas disidentes, o eran juventud sandinista, o eran sandinistas de nueva camada. Casualmente, todos los que estuvieron en el diálogo, Ortega los escogió. Entonces, por eso es falsa oposición. A ver, segundo punto importante. ¿Por qué son pseudo líderes de los que habla el padre Uriel Vallejos? Porque es que ninguno de los supuestos líderes tiene bases políticas. El que me quieran decir, ninguno las tiene. Ni Medardo, ni Félix, ni Juan Sebastián Chamorro, ni los supuestos líderes universitarios, que son líderes universitarios eternos, ya están como los de UNEN, ni los líderes sociales que no tienen arrastre de nada. ¿Por qué? Porque si vienen y consiguen, digamos, hacer una protesta o algo que convoquen, nadie les llega. Y por eso no hacen nada, porque nadie les llega. Porque esto fue autoconvocado, no hubo tiempo de que surgieran los verdaderos líderes. Y es justamente lo que dice el padre, son caciques sin indios. Aquí hay muchos caciques y pocos indios. Son líderes de medios de comunicación, no líderes de calle. A ver, otro punto, que andan viajando por todo el mundo gastando el dinero que se podría usar para mejores causas que dejen mejores beneficios a la oposición en general. Y es cierto, uno de los máximos abanderados de este turismo político que andan viajando por todo el mundo es Félix Maradiaga, el camaleón. Entonces a él es el que le calza este guante. Porque este Maradiaga ha andado, yo creo, como en más de una docena de países a partir de que salió libre. A ver, otra cosa.
Los que hoy se dicen representantes de ONG que están ocupando ese dinero para su propio beneficio y solo se encargan de llenar listas para recaudar ese dinero, para pedírselo a los donantes internacionales, y no le dan ni las migajas a las personas que realmente las necesitan. Y es muy cierto, en Costa Rica se está dando ese fenómeno mayormente, que piden dinero a los donantes de Estados Unidos con unas listas que conforman, y a la hora llegada no le dan ni siquiera $1 partido por la mitad a las personas que anotaron. Se hacen los locos, y eso es lo que se está dando con muchas ONGs, no solo en Costa Rica, sino también en Estados Unidos. O sea, abril del 2018 le abrió la puerta a muchos para que vivieran de las donaciones, para que vivieran de las ONGs. Lo mismo que pasaba aquí en Nicaragua antes del 2018 y después, que muchas ONGs no eran para ayudar al pueblo, no eran para erradicar la pobreza, sino que eran para que muchas personas pudieran llevar vida de reyes a costillas de esas donaciones internacionales. Y ahí tal vez se me fueron 1 que 2 puntos de lo que dijo el padre, pero a mí por lo menos se me quedó esto. Y es que es una falsa oposición, son pseudo líderes. Hay personas que hoy se dicen opositoras que tienen cuentas pendientes con la justicia, perdón. Los de la ONG se están robando los reales. Y hay muchos que están, y esto es algo muy importante que se me olvida. Muchos de los que hoy critican a la Iglesia Católica, que por qué no habla la Iglesia, justamente la Iglesia no tiene que hablar, porque la Iglesia no vive de la política, y ahí se los dijo el padre Uriel Vallejos. Entonces, al sapo de Luis Galeano, a los sapos del resto de medios digitales que se dicen opositores, que viven criticando día y noche a la oposición política, pues ahí tienen su respuesta. La Iglesia no tiene por qué hablar, porque no es política. La Iglesia ha sido perseguida durante toda su historia, la mayor parte de su historia, y ha sobrevivido. Y va a sobrevivir también al sandinismo. Entonces, los que tienen que hablar son los que viven de la política. La Iglesia no tiene por qué hablar. Otra cosa muy importante también. El padre Uriel Vallejo dice de que por esa falsa oposición también es que se encarcelaron a muchos obispos o a varios obispos, y por eso se exiliaron muchos sacerdotes. Y es que es cierto, si hubiéramos tenido una mejor oposición en el 2018 a partir del diálogo, no se hubieran cometido los grandes horrores que se cometieron, no se hubieran enfriado las protestas. Entonces, este es el remordimiento que tiene el padre Uriel Vallejos, y por eso lo dice, y que tienen muchos, pero no se atreven a decirlo. Que por esa nefasta oposición que tuvimos en el diálogo nacional y que salían en todos los medios de comunicación, es que las protestas se enfriaron. Y a 6 años de abril es bueno recordarlo. Este video se me fue largo, es cierto, pero quería tocar todos los puntos y creo que los toqué todos. Déjenme su opinión. Vamos a ver si les traigo un tercer video hoy, porque hay otra noticia por ahí que les quiero comentar. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.